Bueno, entonces en la vez pasada, como para hacer un breve resumen, habíamos quedado al final terminamos con los tipos de melanoma, un breve resumen de los principales de los que hablamos, el lentigo maligno, el de la extensión superficial y el lentiginoso acral, y pues el nodulario. Entonces, recordar que el lentigo maligno está en 10 a 15% de los melanomas cutáneos, es más frecuente en el adulto mayor, sobre todo en zonas fotoexpuestas, y generalmente en la clínica vamos a ver una mácula de crecimiento lento, asimétrica, parda negro, de bordes irregulares, que ya igual más adelante vamos a mencionar un poquito todas las características en orden que se deben mencionar en este tipo de lesiones, y generalmente son un melanoma in situ, aproximadamente el 5% pueden ser invasivos. Aquí unas imágenes más claras que habíamos mostrado en la sesión pasada. Entonces a la izquierda una mácula de color de pardo claro, oscuro y negruzco, asimétrica, de bordes irregulares y difusos. Y en la imagen de la derecha múltiples máculas y placas de color similar entre pardo claro, oscuro y algunos tonos negruzcos. Incluso vemos algunas pápulas. Eh, Incluso vemos algunas pápulas aquí, por ejemplo, que nos darían todo este conjunto de aspectos para pensar en algo maligno. El melanoma de extensión superficial es el más común, el 70% de los melanomas cutáneos, se da más en edades de 40 a 60 años, tiene dos fases de crecimiento, un crecimiento radial lento y un crecimiento vertical rápido. En el radial podemos ver más una lesión tipo mácula, marrona, negruzca. Sin embargo, ya en la vertical vamos a ver una lesión tipo pápula o nódulo, y el 60% presentan regresión parcial de la lesión. No necesariamente es frecuente en áreas fotoexpuestas, pueden estar en espalda en hombres y en piernas y espalda en mujeres sobre todo. Entonces aquí vemos otra de las lesiones. La simetría es muy importante acá, bordes irregulares, un color muy variable y una pápula inferior aquí a la derecha que indicaría ya la fase de crecimiento vertical. Aquí otra imagen de una lesión previa en su crecimiento lento, más una tipo mácula de color pardo, colores variables, bordes y difusos, y pues vemos cómo varía aquí la tonalidad que tiene, ¿no?, algunas áreas de regresión. Está el melanoma lentiginoso acral que hablamos en la charla pasada, que es uno de los más frecuentes aquí en Colombia, muy importante. Se presentan palmas, plantas y aparato ungueal. Es del 2 al 5% de los melanomas, es más frecuente en la séptima vida. También está asociado a fototipos altos y inicialmente puede ser una mácula de bordes irregulares, color marrón negra, como lo vamos a ver en las imágenes, como vemos en pantalla. Esta es en la planta del pie, entonces vemos que evidentemente es una lesión muy regular, los bordes son muy difusos, aquí vemos unos tonos negruzcos, es una lesión pues mayor a 6 milímetros evidentemente, y pues esto es algo en lo que nos tenemos que fijar en los pacientes. Como mostré la vez pasada, este fue un caso pues, que se diagnosticó como una verruga viral, pero realmente era un compromiso por un melanoma, y pues le hicieron la crioterapia y posteriormente el tumor siguió su crecimiento y pues este fue el resultado. Entonces, nuevamente, para hacer claridad en la importancia de ver las características que nos sugieren malignidad, y aquí en Colombia siempre revisar palmas, plantas y el aparato ungueal, las uñas. En el melanoma ungueal, importante siempre, hay una melanoniquia longitudinal, generalmente es mayor a 3 milímetros, siempre ver bien la variación de color, es un compromiso único, y el compromiso periungual que vemos sobre todo en la imagen de la derecha, que se conoce como el signo de Hutchinson. Y aquí tenemos el melanoma nodular, que es más frecuente en la sexta década. Puede estar en cualquier zona, sin embargo es un poco más frecuente en tronco, cabeza y cuello, es el 15 al 30% de los melanomas, es más de hombres. Inicia como un nódulo azul negruzco o con unas tonalidades como un rosa a rojo,
y surgen de nuevo con su crecimiento vertical. Aquí no hay una fase de crecimiento previa horizontal como se había mencionado previamente. Entonces aquí vemos la lesión, un melanoma nodular ulcerado en ala nasal izquierda en la imagen de la derecha. En la imagen izquierda pues una lesión nodular de colores variables. Vemos realmente que es una lesión que va a medir más de 6 milímetros y digamos que clínicamente así es como se puede presentar este tipo de melanoma. Finalmente tenemos una variante que es un melanoma amelanótico, suelen ser confundidos con otros tumores de piel. Es difícil diagnosticarlo y por eso pues en estos casos vamos a tener de pronto más ayuda del dermatoscopio en el caso de pues, las consultas ya con un dermatólogo que tenga experiencia en lesiones malignas o ya con un dermatólogo. Aquí vemos una lesión de un melanoma amelanótico, una lesión nodular, un poquito mayor a 6 milímetros y pues vemos que no es tan fácil identificar las características pues de malignidad como a simple vista. Esta fue la bibliografía de la vez pasada y ya retomando hoy en la sesión, en lo que quedamos, pues vamos a empezar con el abordaje diagnóstico del melanoma. Entonces, importante aquí cuando evaluamos a este tipo de pacientes, de entrada muchas veces son pacientes que no vienen a consultar por este tipo de lesiones, no siempre. Sin embargo, pues uno debería tener en cuenta algunos factores de riesgo en donde uno, al tener un paciente con los mismos, podría pues hacer un examen clínico enfocado en que puede ser una persona que podría tener una lesión en piel que maligna. Entonces, siempre pacientes con factores de riesgo, idealmente evaluarlos por un dermatooncólogo o pues por un dermatólogo con experiencia en esto. Y los factores de riesgo que suelen tenerse en cuenta son personas mayores de 60 años, que haya una predisposición fenotípica, en este caso hablan de más de 50 neus melanocíticos comunes, que haya también asociación con pecas. Historia de quemaduras solares, esto es más difícil de preguntarlo, casi no se tiene en cuenta en la práctica, sin embargo se menciona en la literatura. Las lesiones premalignas como queratosis actínica o historia de cáncer de piel. Y aquí pues también mencionan que sea un paciente con inmunodeficiencia adquirida o por trasplante de órgano, historia familiar de melanoma y exposición solar crónica. Aquí es importante tener en cuenta que en la práctica se tiene más en cuenta aquellos pacientes que tengan historial familiar de primer grado con melanoma y sobre todo aquellos en los que haya habido una muerte en menores de 50 años o pacientes también que tengan un síndrome de nevus displásico, en donde podemos encontrar presencia de múltiples nevus atípicos. Ya vamos a ver más adelante algunas de las características de estos. Entonces, para la evaluación clínica hay varios abordajes, hay varias herramientas que nos ayudan. La más importante, la que mencionamos más frecuentemente, es el ABCD, que son lo que debemos evaluar en cada lesión. Entonces, la A de presencia o no de asimetría, la B nos habla de los bordes, siempre tenemos que fijarnos en la característica de los mismos, la coloración, qué tipo de coloración, si es la misma, si varía, el diámetro, cuando es mayor de 6 milímetros va a ser, nos va a puntuar para sugestivo de malignidad, y pues la evolución que el paciente nos puede referir, pues que la lesión ha cambiado en forma, en tamaño, en color, etcétera. Hay otra cosa que es el signo del patito feo y también es una manera que uno podría aplicar en el abordaje de estos pacientes, y es que en el examen de piel hay pacientes que pueden tener múltiples lesiones melanocíticas, ejemplo, múltiples neus melanocíticos comunes. Sin embargo, a simple vista puede que haya uno que no coincida como con la característica de la gran mayoría, y esto es lo que llaman el signo del patito feo, y entonces va a ser esa lesión melanocítica típica en contexto de múltiples lesiones similares. También tenemos el listado de los 7 puntos, es otra herramienta que también se usa. Entonces vamos a tener unos criterios mayores, unos menores con distinta puntuación, para los mayores de 2 puntos, para los menores de 1 punto. En los mayores tenemos 3 criterios: el cambio en tamaño, el cambio en color y la forma irregular. Y en los menores vamos a tener en cuenta un diámetro mayor a 7 milímetros, presencia de inflamación, sangrado y secreción
que el paciente pueda referir y cambios en la sensibilidad de la lesión. Entonces pueden referirnos prurito, ardor, más de 3 puntos ya nos indicaría una lesión pues que hay que estudiar más a profundidad por ser sugestiva de malignidad. Entonces aquí vemos un paciente, un signo del patito feo. Entonces aquí la imagen es para recordar que esa lesión que no cumple con ese patrón del resto de lesiones que tenga el paciente no necesariamente es la más llamativa, no necesariamente es la más grande, sin embargo puede estar presente como se ve en esta imagen. Aquí vemos una lesión con varios criterios de malignidad, en este caso los bordes difusos, varía mucho en su coloración, vemos que tiene un poco de volumen, no se ve completamente, no es una mácula, sino que tiene un poco de ya crecimiento vertical. Entonces aquí está la ABCDE, entonces el diámetro, la simetría, los bordes, el color, el diámetro y la evolución. Entonces la simetría siempre se ve en los dos ejes, vertical y horizontal. Siempre vamos a ver los bordes, sobre todo si son irregulares o dentados. Aquí se ve un poquito más esos bordes, un poco más irregulares, incluso difusos. Aquí también se puede ver cómo varían, aquí se pierden un poco. Y pues vamos a ver también el color, en este caso en estas lesiones donde más se nota cómo varía en diferentes zonas la coloración de la lesión. Y la evolución, pues ya sabemos que el melanoma a lo largo del tiempo siempre va a mostrar cambios en su morfología. Entonces, en esta imagen vemos ejemplos de lesiones que son sugestivas de malignidad por cumplir estos criterios, y en la derecha pues tenemos lesiones que son más sugestivas de benignidad, pues porque son simétricas en este caso, no vemos alteraciones mayores en la coloración, aquí igual, y en esta también. Esto es como un esquema para que ustedes comparen bien cómo aplicamos el ABCD a la clínica. El otro método que pues también se utiliza, que ayuda mucho al seguimiento de pacientes en donde podemos tener más de una lesión sugestiva de malignidad, es el mapeo corporal. ¿En qué consiste? Básicamente es una documentación fotográfica de lesiones melanocíticos en un paciente que adicionalmente, al ser examinado, evaluado en esas lesiones que se encuentren sospechosas, se va a hacer también una documentación fotográfica de la dermatoscopia de dichas lesiones seleccionadas. La indicación para hacer un mapeo corporal total, pues no hay como una guía muy clara de a qué pacientes sí, a qué no, hay varios consensos. En este caso, una de las indicaciones que encontré es que sean pacientes con más de 50 neos melanocíticos comunes o más de 5 neos atípicos, que tengan historia previa de melanoma, mutaciones genéticas y polimorfismos asociados con melanoma familiar, en caso de pacientes inmunosuprimidos, y una historia previa de exposición intensa e intermitente a la radiación solar. Sin embargo, nuevamente les recuerdo que esto es en base a consensos, no todos los consensos están de acuerdo con una con las otras, las que sí suelen ser más afines para la mayoría de expertos son sobre todo las primeras dos. Entonces, ¿qué nos va a permitir el mapeo corporal total? Pues uno, ahorrar la realización de biopsias de pronto innecesarias, porque al ver la evolución de lesiones que nos puedan parecer sospechosas y ver que no haya cambios, pues no va a haber necesidad de pensar en algo maligno. Generalmente cuando es algo de melanoma, siempre en el tiempo se van a ver los cambios. Entonces, ¿en qué consiste el mapeo corporal? Entonces vamos a tener un seguimiento evidentemente de estas lesiones. Ya si es una lesión muy sugestiva de malignidad, se hace el seguimiento a los 3 meses, pero usualmente a los 6 o a los 12 meses es el promedio de tiempo que se usa para hacer nuevamente el mapeo corporal y comparar las lesiones previas con los cambios actuales del paciente. Pues requiere un promedio de tiempo de 30 a 60 minutos, el promedio de fotos que se toman son de 20 a 40, las lesiones examinadas usualmente están entre 50 a 90 lesiones, y siempre es muy importante que en mujeres sobre todo evaluar bien los senos, las nalgas, las palmas, las plantas, y siempre el área genital se debe también toma registro fotográfico si hay evidencia de lesiones que sean sugestivas de malignidad. Limitaciones en estos exámenes pues generalmente dependen de la experticia de quien evalúe las lesiones.
es más útil en melanomas de crecimiento lento y pues dentro de las condiciones o dentro de las características adicionales a tener en cuenta es que es importante que al realizar este examen se asegure muy bien la confidencialidad de los pacientes, pues dado que son múltiples fotografías y pues la idea es evitar todo tipo de problemas médico-legales. Entonces aquí vemos un nebus común, un nebus atípico. Entonces vemos como el nebus común cumple con los criterios de simetría, vemos que los bordes son muy claros y en general todos son iguales a lo largo de la lesión, la coloración es uniforme, si uno compara sobre todo la simetría de la lesión, vemos que la coloración no muestra gran variabilidad. Eh, ya pues en la evolución uno pues, le consulta al paciente y pues el diámetro en este caso en esta lesión no va a ser mayor a 6 milímetros. Y aquí vamos a tener ya un nebus atípico, entonces son características, digamos, estos nebus van a tener características morfológicas de atipia, ya sea que tengan asimetría, bordes irregulares, pueden tener también variación en el color, sin embargo no son lo suficiente, digamos que todavía no son dentro de los melanocitos que lo componen no van a haber suficientes alteraciones o mutaciones en el mismo que permitan que las células no regulen el ciclo y se produzca un melanoma. En este punto están como todavía el ciclo celular de esos melanocitos controla ese tipo de mutaciones que puedan tener esa clona de melanocitos. Entonces aquí vemos esta lesión, vemos un poco la variación de su coloración, sin embargo, pues el resto en general un poquito de asimetría, sin embargo, el resto pues no es más sugestivo de malignidad. Aquí en esta imagen mostramos un poquito cómo es el mapeo corporal total, como para traerlo a colación. Entonces se hace la documentación fotográfica de la lesión en la piel y asimismo de las que son sospechosas se hace la fotografía pues ya de la dermatoscopia. Entonces, para el abordaje de pacientes con lesiones sospechosas, siempre es muy importante la historia clínica. Tiene que ser una historia clínica completa, siempre evaluar qué paciente tenemos en cuanto a en qué edad se encuentra, si ha habido antecedentes familiares de melanoma o no. Siempre preguntar por la exposición solar. Y pues siempre hacer un examen completo de la piel. Es muy importante en estos pacientes, siempre toca mirar toda la piel. Como ya les mencioné y para recordar, pues aquí en Colombia siempre hay que hacer especial énfasis en palmas, en plantas y en las uñas. Siempre debe evaluar si hay o no palpación de adenopatías, hacer una evaluación con dermatoscopia y si hay lesiones sospechosas, se recomienda una biopsia excisional de la lesión. Entonces, hay algunos algoritmos dermatoscópicos, esto lo traje como para que se sepa, no es para ahondar más en este tema, esto es mucho más específico, hay más de uno, estos son algunos ejemplos, y son características que se van a evaluar a la hora de ver la dermatoscopia, entonces depende de cada algoritmo, pues uno mira diferentes características y va relacionándolas con si se puede pensar en algo sugestivo malignado o no. Aquí nuevamente un ejemplo del ABCD, entonces vemos diferentes lesiones en donde vemos alteraciones pues, en sus características dermatoscópicas. La simetría, los bordes irregulares, sobre todo acá en esta primera imagen también se ven muy difusos. Aquí se ve un poco un borde dentado, la variación de color, entonces vemos por aquí como el pigmento va variando en esta lesión. El tamaño, el diámetro, y pues aquí vemos otros tipos de lesiones, aquí ya vemos cómo nos muestra un área de regresión, una malla típica de pigmento, con glóbulos de pigmento, aquí esto se ve, digamos, muy así, irregular, esto no se ve simétrico con toda la lesión, y aquí nuevamente áreas de regresión, áreas de pigmento pues que no se corresponden con toda la lesión, los bordes muy regulares. Y pues acá ya pasando a la toma de la biopsia, muy importante, siempre debe ser una biopsia excisional, es decir, debemos quitar la totalidad de la lesión, siempre hay unos márgenes que se deben tener en cuenta según el tipo y las características de la lesión, entonces esto generalmente es una biopsia que tiene el análisis por un patólogo ya con experiencia en este tipo de lesiones.
Si es una biopsia excisional, debe permitir un cierre simple con 3 a aproximadamente 1 a 3 milímetros de márgenes. Generalmente siempre se debe ver las zonas de tensión, por ejemplo, en extremidad de la incisión, pues en el eje mayor, longitudinal y paralela a los ganglios linfáticos, pues para no alterar el drenaje. Y si pues tenemos una lesión resecable, se recomienda tomar la biopsia de la zona más elevada, profunda, con masatipia clínica y guiada por un dermatoscopio en lo posible. Aquí en la imagen vemos que si uno hiciera, por ejemplo, una biopsia por afeitado o por una técnica de afeitado, no se lograría tener la totalidad, o sea, como la profundidad de la lesión, y pues esto nos daría un análisis patológico incompleto. Entonces, este es el ejemplo claro de por qué debe ser excisional, pues precisamente para abordar todo el compromiso que pueda tener la lesión. En la histopatología, bueno, hay algunas características muy presentes. En este caso, en este corte, tenemos unos nidos de melanocitos muy claros aquí en la epidermis. Vemos cómo se ven, pues lo que muestra la flecha verde. Están circunscritos, son asimétricos. Asimismo, podemos ver en este acercamiento que podemos encontrar una extensión hacia la epidermis de algunos melanocitos que se llama ascenso palletoide. Y pues características de melanocitos atípicos, como se ve en esta imagen. También pueden haber presencia de melanocitos en dermis, que ya sería pues más indicativo de un melanoma invasivo. En esta imagen pues no hay melanocitos en dermis. Ya cuando tenemos una biopsia y se hace patología, pero no es clara en hematoxilina y eosina, hay algunas otras técnicas con inmunohistología, entonces algunos antígenos de diferenciación melanocítica como el HMV45, melana, el MIT, factores de transcripción como el SOX10, que puede también aparecer en otro tipo de células, las proteínas de unión al calcio como el S100 y el PRAME, que es el más específico para melanocitos, que es el antígeno preferencialmente expresado en melanoma. En los criterios histopatológicos, esto lo traje pues para que lo tengan en cuenta. Siempre se va a evaluar un patrón arquitectónico, la citomorfología y pues que hay otros signos que también se tienen en cuenta. Esto es solo para que lo vean, lo tengan en cuenta, sepan que existe. Y pues acá tenemos otro de los criterios o otra de las características, clasificaciones que se usan para evaluar las lesiones del melanoma y que es el Breslow y el Clark, que son básicamente clasificaciones que nos miden la profundidad. Sin embargo, el Breslow lo hace en milímetros y el Clark lo hace según las capas de la piel. Esto tiene un valor pronóstico porque ayudan a la clasificación y sobre todo a la definición del tratamiento. Entonces, para tenerlo en cuenta. Asimismo, pues se van a relacionar pues con la supervivencia a 10 años. A mayor profundidad, menor supervivencia a 10 años. Entonces, un informe de patología de este tipo de lesiones que debe tener, hay unos criterios muy claros para uno decir que esa patología realmente me puede hablar bien de ese tipo de lesión. Entonces, el tipo de lesión realizada, de biopsia realizada, la localización y la lateralidad del tumor, el tipo histológico, la presencia o no de ulceración. Ya hablamos del índice de Breslow, entonces que nos indique la profundidad del tumor, el compromiso de márgenes laterales, si hay índice de mitosis, el compromiso o no de margen profundo, presencia de microsatelitosis y la presencia de invasión linfovascular. Y pues el estadio GPT. Entonces aquí pues traje igual un ejemplo de cómo debería reportarse de una biopsia que tiene, digamos, todos estos criterios. Muy importante siempre tenerlo en cuenta. Esto fue basado en el protocolo del Colegio Americano de Patólogos que se usa actualmente. También hay otros estudios que ya se entran a considerar cuando ya se tiene un diagnóstico de melanoma, y es por ejemplo el estudio de marcadores y estudios de mutaciones, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estos son los principales que se van a tener en cuenta. En la sesión pasada en la fisiopatología se mencionaron varios de ellos. Entonces tenemos el BRAF, que se va a tener en cuenta en enfermedad que requiera definir administración de terapia sistémica, el CKIT, que no tiene utilidad en estadios tempranos,
pero sí es melanoma metastásico, sobre todo de origen en mucosas, y pues el NRAS que realmente no lo recomiendan mucho en su estudio. En cuanto a qué estudios de imagen se pueden realizar, pues no es que se realice de rutina para todos los pacientes, solo en presencia de síntomas específicos, y las modalidades siempre pues, más recomendadas son la tomografía, sobre todo contrastada, y pues ya la resonancia magnética contrastada cerebral. Bueno, aquí tenemos otro concepto que es el ganglio centinela, que se va a tener en cuenta cuando hablemos de los algoritmos de manejo. Entonces, ¿qué es el ganglio centinela? Básicamente, el ganglio centinela es un primer nódulo linfático, acá, es un primer nódulo linfático que tiene comunicación desde el tumor primario y está más cercano al sitio del melanoma primario. Siempre se va a hacer una evaluación ganglionar previa al procedimiento de ganglio centinela, entonces vamos a ver que se hacen estudios con ecografía ganglionar en pacientes sin evidencia clínica de adenomegalias o si hay dudas al examen físico, y el profesional que se encarga de hacer la biopsia de ganglio centinela y en el caso de que se necesite un vaciamiento ganglionar va a ser un cirujano oncólogo. Entonces básicamente es alguien que puede ser, mencionan en las guías, un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano de mama y tejidos blandos o un cirujano con entrenamiento formal en cirugía oncológica. Entonces, factores de alto riesgo para considerar realización de ganglio centinela, pues según reporte de biopsia y clasificación de estadio 1B, pues aquellos que tengan un estadio T1B, entonces hablamos de lesiones menor a 8 milímetros que tengan ulceración, o lesiones entre 8 a 1 milímetro que puedan o no tener ulceración, siempre se les va a hacer biopsia de ganglio centinela. Que tengan menos de 8 milímetros, pero con ulceración negativa, pero un borde profundo positivo, que tengan menos de 8 milímetros y que sean T1A, pues no está indicado rutina, pero pues siempre se discute, siempre hay que individualizar el tipo de pacientes. Y pues en este caso menciona que hay pacientes que pueden tener este T1A menor a 8 milímetros, pero con algunos factores adversos que harían pensar en si realizar o no esta biopsia. Bueno, en el informe de patología también hay que tener en cuenta nuevamente cómo nos reportan ese ganglio centinela. Siempre nos deben reportar el número de ganglios centinelas, el número de ganglios positivos, la ubicación de la metástasis en el ganglio, el diámetro de la metástasis mayor y la presencia o ausencia de compromiso extranodal. Y pues tenemos unos criterios de alto riesgo para vaciamiento ganglionar ante la documentación de un ganglio centinela positivo. Entonces siempre de alto riesgo vamos a considerar que haya un compromiso ganglionar extracapsular, que haya más de 3 ganglios centinelas positivos, 2 regiones ganglionares comprometidas, dificultad para la adherencia o seguimiento clínico, y si durante el seguimiento por ecografía hay evidencia posterior de recurrencia ganglionar regional en ausencia de metástasis a distancia. Entonces ya un poquito más de los criterios para el abordaje, básicamente traté de traer lo más claro posible que se debe tener en cuenta y qué se hace en cada caso. Entonces, vamos a ver que en el estadio 0 o 1A, que básicamente vamos a encontrar que no hay metástasis, el compromiso es menor a 8 milímetros, es más de melanoma in situ, no hay ulceración, pues se va a considerar una resección quirúrgica oncológica. Los bordes que se van a tener en cuenta son de 0,5 a 1 centímetro. Y esto va a ir variando, entonces ya cuando pasamos a un estadio más avanzado, en donde ya puede haber ulceración o que pueda haber aumento del tamaño, se considera entonces unos márgenes de 1 centímetro más una biopsia de ganglio centinela como factor pronóstico, y pues todavía no se considera en este caso realizar laboratorios de imágenes de estadificación ni tampoco estudio de la mutación BRAF, que ya les mencionaba, es muy común que se haga para definir algunos tipos de manejo quimioterapéutico. Aquí tenemos estadios más avanzados, entonces el T2A, el estadio 2B, que ya incluyen
T2B y T3A, T3B y T4A. Entonces, básicamente, aquí no hay evidencia, en estos casos todavía no debe haber evidencia de compromiso ganglionar regional, ni clínica, ni radiológica, pero en estos casos se va a tener en cuenta que pues se va a realizar lo mismo, bordes de 1 centímetro y una biopsia de ganglio centinela. Aquí ya en estadios más avanzados, en el 2C, que es T4B, que son ya lesiones mayores a 4 milímetros que puedan presentar ulceración, se va a considerar bordes de 2 centímetros y nuevamente la biopsia de ganglio centinela, y aquí ya en caso de estar disponible recomiendan el tratamiento con un adyuvante con interferón. Bueno, aquí ya pasando a estadios más avanzados tenemos el estadio 3A, en donde vamos a tener ya ganglio centinela positivo, un T1AB y un T2A. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a ver es cómo van a ir variando los manejos según el avance del estadio. Entonces, siempre en estos casos se va a realizar estadificación basal del paciente. Se debe ver en pacientes con enfermedad de bajo riesgo, que definen como un tumor primario no ulcerado menor o igual a 2 milímetros, que tenga un compromiso de ganglio centinela menor a 1 milímetro. No se recomienda la administración de un tratamiento adyuvante porque sería más, digamos, los efectos adversos que el beneficio sobre este paciente. Cuando son de alto riesgo, pues aquí ya se empieza a recomendar el estudio de la mutación BRAF. Todavía no se recomienda el vaciamiento ganglionar, y aquí es muy importante, el seguimiento va a ser con ecografía del lecho ganglionar cada 4 meses por 2 años y luego cada 6 meses hasta el 5.º año. En caso de que pues, si tenga alto riesgo, pues se va a sugerir el tratamiento adyuvante con daurafenib más trametinib si presenta la mutación de BRAF o pembrolizumab cuando, bueno, ahí recomienda que debe tener el registro INVIMA. Y sin embargo, pues debe haber siempre la adecuada comunicación con el paciente, comunicarse bien los efectos adversos y los posibles beneficios que esto pueda traer. Ya cuando estamos en estadios más avanzados, estadio 3B, 3C, que corresponde ya a lesiones mucho más avanzadas, siempre ya recomiendan el estudio de la mutación BRAF, siempre un seguimiento con ultrasonido, entonces ya va a ser aquí 4 meses cada 2 años y luego cada 6 meses hasta el 5.º año. Aquí el vaciamiento ganglionar depende, nuevamente aquí se debe entrar a individualizar cada paciente. Generalmente menciona la necesidad de hacer una junta multidisciplinaria para evaluar el beneficio de la realización o no del vaciamiento ganglionar, y aquí sí se considera pertinente la administración de tratamiento adyuvante. Entonces las opciones que nos dan son el nivolumab, el pembrolizumab, y pues el daurafenib con el trametinib, sobre todo para los casos pues, de la mutación BRAF presente. Y pues tenemos el estadio 3D, en donde ya hay un ganglio regional clínicamente positivo, que sea palpable. Esto es un equivalente a un N3B y a un N3C, en donde básicamente vamos a tener en el N3B, básicamente va a haber 4 o más, al menos, digamos, uno detectado clínicamente de nódulos, y en el N3C 2 o más que sean clínicamente ocultos o clínicamente detectados con la presencia o no de linfonodos que estén como apelmazados. Entonces, básicamente estos son ya estadios mucho más avanzados. Aquí básicamente siempre se va a hacer vaciamiento ganglionar, siempre vamos a hacer el estudio de la mutación de BRAF. Aquí se hacen estadificaciones basales y adicionalmente sugieren la realización de una resonancia magnética del cerebro y nuevamente la terapia con tratamiento adyuvante. Finalmente, en el estadio 3 también tenemos algunos escenarios en donde se encuentra estadio 3 con lesiones satélites en tránsito resecables. Entonces dan algunas indicaciones como la resección quirúrgica completa. Cuando hay un estadio 3 post cirugía de resección completa de lesiones en tránsito sin evidencia de enfermedad residual, pues consideran pertinente iniciar tratamiento adyuvante. Ya cuando se encuentran en un estadio 3 con lesiones en tránsito sin posibilidad de resección,
pues en su totalidad, pues ya sugieren más un tratamiento de tipo paliativo. Sin embargo, pues también se tienen en cuenta otros tratamientos ayudantes. Nuevamente recomiendan pues, hacer la individualización del paciente, de su funcionalidad, de la edad, de los beneficios y de las contraindicaciones. Y finalmente, para el seguimiento, básicamente debe ser realizado por un dermatooncólogo o un dermatólogo que tenga experiencia en lesiones malignas en piel. En estadios 0, 1A y 2A casi siempre va a ser de cada 6 a 12 meses durante 5 años, posteriormente va a ser anual, no se realiza con imágenes de rutina. Y ya en los estadios más avanzados, cada 3 a 6 meses por 5 años, y incluye un buen examen físico, y pues no se hacen imágenes de rutina solo hasta los 5 años después. De lo contrario, en esos primeros 5 años siempre se hacen exámenes imagenológicos de rutina. Y eso sería todo como para terminar un abordaje muy general de lo que es el melanoma. No sé si hayan preguntas. Por ahora, mientras esperamos a ver si alguien tiene preguntas, comentarios adicionales, vamos a realizar ahorita el Kahoot por parte del grupo de dermatología de la universidad. Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Tomás Peralta, yo soy uno de los dermatólogos del servicio de la Universidad Nacional, del Hospital Universitario Nacional. Quería dar las gracias a Daniela, una presentación muy completa. Ya si quieren, hacemos la actividad del Kahoot y ya pues les cuento algunas cositas, pues ya de la experiencia del dermatólogo. No sé si quieren hacer algún aporte o algo por el momento mientras o esperamos primero la actividad. Bueno, listo. Entonces, no sé, Melanie, si quieres, nos vas comentando en qué momento pues, nos conectamos y hacemos el Kahoot. Vale, entonces ya ahí se está viendo. Ya creo que va a cargar el pin para ingresar. Sí, ya ahí se ve, gracias. Ok. Melanie, yo creo que dale porque creo que no se conectaron más. ¿Alguien falta? Listo, creo que ya. Entonces la vamos a empezar.
Bueno, súper, muchas gracias a todos los que hayan participado. No sé si quieren hacer una retroalimentación de las preguntas, eso también lo podemos hacer ahorita. Y para el ganador, que fue ALV, por favor que nos escriba por el chat, porque de parte de Hermic le tienen un detallito, entonces para coordinar la entrega. Listo, Juan, entonces ya nos comunicamos pues contigo para coordinar la entrega del regalito. Listo. Profe, no sé si quieres dar como los comentarios finales, lo que tengas adicional o correcciones, comentarios. Bueno, hola. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí. Sí, Doc. Sí, profe. Bueno, para los que no me conocen, como les mencioné al principio, mi nombre es Tomás, yo soy uno de los dermatólogos del Hospital Universitario Nacional. Me gustaría pues preguntar y ojalá participen un poquito para hacer unos comentarios. Aparte de Sebastián, ¿hay algún otro residente de dermatología o dermatólogo en el grupo? ¿O algún residente de cirugía plástica o cirujano plástico en el grupo? Profe, creo que no. No, solo Sebastián, ¿cierto? El resto son estudiantes de pregrado y médico general, ¿cierto? Es correcto. Bueno, entonces espérenme un momentico, voy a intentar presentar mi pantalla. Entonces, la pregunta y por qué quería hacer el comentario es porque si bien la presentación está completa, está muy bien, y pues como sé el grupo es de interés en dermatología, obviamente el tema se debe revisar de forma completa. Es importante pues que tengamos en cuenta una cosa, y es que una cosa es el abordaje de dermatólogo y otra cosa es el abordaje un poco más desde la medicina general, porque en dermatología hacemos todo prácticamente lo que dijo Daniela, salvo ciertas cositas, ciertos detalles, pero en medicina general y en la práctica general, la mayoría de los actos o la mayoría de las conductas que se van a hacer es remitir al paciente al dermatólogo. ¿Listo? Entonces, con esas salvedades para que anotemos ciertas cositas. Entonces, punto número 1, el melanoma es uno de los tumores de los cánceres de piel que uno como dermatólogo se asusta más, e incluso llega a ser el coco de los cánceres de piel para muchos dermatólogos, porque es frecuente o es esperable que este tipo de cánceres de piel se nos pasen por alto, porque los diagnósticos diferenciales son muchos. No sé si ya han revisado acá carcinoma vasocelular, escamocelular, otro. Sí, profe, estamos en conjunto haciendo, o sea, Claro, sí, profe, pues la sesión hace como dos eso sesiones. dale. Hace como 2 sesiones, Melanie revisó cáncer de piel no melanoma, pues porque estamos en el ciclo de oncoplástica del grupo de cirugía plástica y pues es un tema igual común con dermatología, entonces por eso decidimos hacer como el empalme un poco con el grupo de dermatología. ¿Listo? Entonces sí lo revisamos previo a revisar melanoma. Eso listo, porque lo que les estaba mencionando es que el diagnóstico de melanoma muchas veces, a menos de que sea muy franco, es un poco difícil de hacer, porque algo que, por ejemplo, me pasó ahorita que estuve en un congreso de dermatoncología, que hicieron precisamente una sesión donde solo ven melanoma, son diagnósticos diferenciales de los melanomas y cuando una lesión que uno no piensa que es un melanoma terminan siendo melanomas. Entonces, en esa sesión, uno de los mensajes importantes es que a uno siempre se le van a pasar algunos de estos tumores en algún momento. Nos mostraban léntigos, lesiones que uno dice, no, eso es un lunar normal, una mancha de sol normal en la mano, en la cara, terminan siendo melanomas. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta, este tipo de tumores hay que tenerle un poco más de respeto, un poco más de cuidado, incluso los melanomas en estadios muy superficiales pueden a largo plazo, en unos 2-3 años, ser un dolor de cabeza para los pacientes porque esto puede ser bastante mortal. ¿Listo? Puntos claves para la medicina general. Los 4 tipos de melanomas clásicos,
lo que ya habías mencionado, el melanoma de extensión superficial, el nodular, el léntigo maligno melanoma y el melanoma de extensión superficial acral. Esos son los 4 tipos clásicos de melanoma, pero hay otros que son un poco más raros, son un poco más de el estudio del dermatólogo. Hay uno que se llama el melanoma de células claras o melanoma de tejidos blandos. Son lesiones que aparecen de melanocitos malignos, pero aparecen en estructuras profundas. Espérenme, ya se los muestro. Prácticamente aparecen como si fueran bolas subcutáneas. Eso no lo diagnostica uno tan fácil. Uno piensa primero en otros tipos de melanomas antes de pensar que estos son melanomas. No sé si están viendo bien la pantalla, que se ven como unos nódulos subcutáneos en la palma del paciente y en el dorso de la mano. ¿Listo? Entonces, como vemos acá en este caso, esto es un tipo especial de melanoma, se llama sarcoma de células claras. ¿Listo? Hay otros tipos de melanomas que se llaman los wild type o tipo animal, que son melanomas que son muy oscuros, a veces parecen los nodulares, pero son lesiones muy pigmentadas, como en este caso, aunque el comportamiento no es tan agresivo. ¿Listo? Y un tipo especial de melanoma, como ya revisaron, carcinoma vasocelular, hay melanomas que a pesar de que pues, se tienen la apariencia melanótica, como en este caso, son melanomas desmoplásicos, es decir, aparentan cicatrices desde el inicio, nadie sabe que esto es un melanoma, uno piensa que eso es una lesión desmoplásica, una cicatriz, e incluso uno lo primero que piensa en este tipo de tumores es que el paciente no esté cursando con un carcinoma vasocelular. ¿Listo? Entonces, como vemos en el caso de esta señora de acá, esto es un melanoma, ¿listo? Que parece un vaso celular, pero es un melanoma desmoplásico, una lesión que se ve cicatricial desde el inicio, ¿listo? Y un tipo especial de melanoma es el melanoma de las mucosas, que a veces puede ser el mismo nodular, pero se presenta virtualmente inicialmente en las mucosas, también puede aparecer en la conjuntiva, y estos tumores son altamente agresivos, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Que son estos melanomas de las mucosas. Punto importante de lo que mencionaron en el Kahoot, con el melanoma acral lentiginoso, es el tipo de melanoma más común en nuestro país, en nuestra región, porque nosotros tenemos una alta prevalencia de población negra y población indígena, entonces aparece más en esos fenotipos de pacientes. Y son más por melanocitos que tienen más carga mutacional, más que por la exposición solar a largo plazo, porque no tiene que ver con la fisiopatología. ¿Listo? Eso es una pregunta clásica de examen de residencia. Entonces, si les preguntan el melanoma más común de nuestra zona del mundo, es el melanoma acral lentiginoso. Incluso se pueden acordar por Bob Marley. Bob Marley se murió de un melanoma en un pie y pues ya cuando lo descubrieron ya estaba bastante avanzado. Respecto a los criterios diagnósticos, los que mencionó Daniela, de la simetría, eso está muy bien, pero eso es para melanomas de extensión superficial la mayoría de veces. Puede aplicar un poco para los melanomas acrales y puede aplicar un poco para los léntigos malignos melanoma, pero para aplicar sobre todo es para el melanoma de extensión superficial, porque acá sí podemos ver lo de la simetría, tiene varios colores, los bordes no son regulares, ¿listo? Y tiene zonas donde pues ya aparenta que tuviera como un poco de regresión. ¿Por qué la salvedad? Porque es que, por ejemplo, si yo veo esta lesión, esto es un melanoma nodular, si bien tiene algunos tonos de pigmento, un nódulo es eso, es una bola, ¿listo? Es una lesión esférica, por ejemplo, acá, a pesar de que tiene acá este puntico que se sale de la norma, esta lesión es simétrica, la lesión es del mismo color, todo homogéneo, entonces, que uno diga, acá puedo aplicar lo del ABCDE, no tanto. ¿Qué podría uno ayudarle un poco la evolución si el paciente me dice que esto está creciendo un poco más rápido, está creciendo más de lo usual? ¿Listo? Pero eso para que lo tengamos un poco claro. Otro punto importante es que como el melanoma de extensión, el melanoma acral se presenta, como valga la redundancia, en zonas acrales, algo que es muy común en nuestras zonas del país, en nuestros pacientes de fototipos oscuros, es que tengan varias melanoniquias. Melanoniquias son las pigmentaciones que ocurren en los dedos. En este caso, pues es muy franco porque la melanoniquia es muy gruesa, tiene varios tonos de color, tiene el signo de Hutchinson que nos mencionó Daniela, pero en muchos casos simplemente se va a ver, es como una linecita negra. ¿Listo? Cuando relajarse, cuando yo tengo varias de estas líneas melanocíticas en varias uñas y sobre todo si el paciente es morenito,
porque ahí lo que hablo es de un léntigo en las uñas, ahí lo que hablo es de un nevus en las uñas, no es tanto de un melanoma. ¿Cuándo preocuparse? Cuando ocurre solo en una uña y el crecimiento es más o menos rápido y la lesión, la melanoniquia, no se ve homogénea. Uno lo que tiene que ver en esas líneas oscuras en las uñas, en esas melanoniquias, es que el borde sea regular, no sea tan grueso, tenga un solo tono de pigmento. Si ya eso se sale de la norma, es mejor remitir al paciente. ¿Listo? ¿Qué más hay que tener en cuenta de todo lo que nos habló Daniela? El reporte histopatológico, lo más importante es el Breslow, que es lo que nos va a predecir mortalidad, y si tomar o no tomar medidas adicionales. No sé si Sebastián pues tienen algún otro concepto, esto es más pues de los dermatoncólogos. Ya la biopsia de ganglio centinela no se hace de forma tan estricta, como lo mencionó Daniela, cuando tiene esas salvedades que el tumor es mayor a 0.8 milímetros o mayor a eso y está ulcerado, se debería tomar principalmente es una ecografía o una imagen antes de tomar la decisión de tomar un ganglio centinela, porque pueden ser procedimientos que llegan a generar mucha mortalidad, pues mucha morbilidad, y más aún el vaciamiento de ganglionar local. Eso solamente cuando hay descritas ya micrometástasis ahí en los ganglios. De resto, lo que se debería hacer inicialmente es una imagen, y más si yo tengo esas características que nos mencionó Daniel. ¿Listo? Y por último, digamos que enviar al paciente con la remisión al dermatólogo si yo sospecho que el paciente tiene una metástasis, algo que podría hacer, y obviamente con las limitaciones del sistema, porque a los médicos generales muchas veces no los dejan pedir ese tipo de exámenes. Si yo sospecho que el paciente está teniendo síntomas neurológicos de una metástasis, síntomas pulmonares porque el paciente empezó con disnea reciente, empezó con hemoptisis, tiene una diarrea sanguinolenta, una diarrea que le ha empezado de nuevo y no ha parado, ahí sí le puedo enviar una tomografía de cráneo, puedo enviar una resonancia magnética, un TACAR, ¿listo? Incluso podría mandar una ecografía abdominal o imágenes de ese tipo, que es para ahorrar el tiempo al paciente en caso tal de que le estemos sospechando una metástasis, ¿listo? Y como dijo Daniela, si yo tengo un paciente que tenga un melanoma muy franco, una lesión muy típica de un melanoma, preguntar siempre eso, cefaleas recientes, cambios neurológicos recientes, tos, disnea, hemoptisis, diarrea con sangre, pérdida de peso, si se ha sentido seca, si se ha sentido ganglios, eso uno lo orienta a tomar los paraclínicos. De resto no se piden paraclínicos, o algo que uno podría pedir de pronto, incluso también pensando en metástasis, es en una LDH. ¿Listo? Esos son como digamos que las salvedades para la práctica de medicina general respecto a los melanomas. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si tienen alguna otra duda. A modo de recomendación, y lo que le digo siempre a los estudiantes, es importante conocer las lesiones normales que nos van a salir con la edad, conocernos cómo se ven las queratosis seborreicas, cómo se ven los léntigos solares, porque a todos nos van a salir, y muchas veces mandan eso al dermatólogo pensando que eso es un cáncer de piel, pero eso son lesiones que a todos nos salen. Entonces es saber cuáles son las lesiones normales y saberlas diferenciar, cuáles son como esos detalles que la diferencian de una lesión que puede ser probablemente maligna. ¿Listo? Y bueno, un puntico adicional que yo le había mencionado a Daniela respecto a cuándo hacer la evaluación si el paciente llega a tener un melanoma o una sospecha de un melanoma, es si el paciente me dice que hay algún lunar que le haya cambiado. ¿Listo? Y también conocer la historia normal de cómo los lunares cambian con el tiempo. Con los años los lunares se engordan, pierden el pigmento. ¿Listo? Ellos pueden picar, pueden rascar, no necesariamente eso es un signo de malignidad, pero estar revisando esos cambios en los pacientes. Lo de las historias de las quemaduras, eso no se tiene tan en cuenta en la práctica, porque hay pacientes que tienen muchas quemaduras durante toda la vida y no pasa nada. Cuando sí tener en cuenta al paciente, que me refiere que tiene cambios de lunares, cuando los pacientes tienen síndromes de nevus atípico, que es un síndrome de nevus atípico, que el paciente, los lunares se ven súper raros. En general se le ven súper raros los lunares al paciente, pero no dejan de ser eso, lunares que se ven raros, pero no son anormales. Sin embargo, ellos tienen más riesgo de generar melanomas porque esos melanocitos son atípicos. ¿Listo? ¿Y qué otro tener en cuenta si el paciente dice que tiene antecedente de melanoma familiar en primero o segundo grado de menos de 50 o 45 años y sobre todo si son mortales?
En esos pacientes uno sí debería tener un poco más de detalle revisando las lesiones, porque esos sí son un poco de factores de riesgo que pegan más a melanoma. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, que ahondemos en alguna cosa respecto a lo que dijo Daniela. No sé si Dani tiene alguna pregunta o algún comentario. No, profe, por ahora no. Bueno, listo. Muchas Igual, gracias pues por guiarme y pues cualquier duda igual yo te la plantearé a medida que vuelva a estudiar el tema. Pero gracias por la asistencia y pues por la retroalimentación. eso, listo. Entonces, mensaje importante, conocer, tener en cuenta estas cosas de los melanomas que ya hablamos, pero eh, al mismo tiempo estudiar los diagnósticos diferenciales, ¿listo? Cuando un lentigo solar es un lentigo solar normal, cuando se me sale de la norma, cuando un lunar se ve como un lunar normal, cómo evolucionan los lunares, y es eso, estar comparando, estar viendo imágenes, retroalimentándose mucho de eso y hacer hincapié sobre todo en el melanoma lentiginoso acral, ¿listo? Cuando saber que las manchas de las uñas son normales, porque eso es muy frecuente que envían al dermatólogo para evaluación de eso, y cuando se sale de la norma, ¿listo? Listo, profe. Agradezco mucho la participación de todo el mundo. Vamos a continuar con más charlas del grupo de interés en cirugía plástica. Estas dos primeras charlas que vimos con Melanie sobre cáncer en piel son solo la introducción, dado que estos temas son muy frecuentes para el cirujano plástico, sobre todo lo que va a ser la resección de MOS, la cirugía de MOS, que se va a ver en la siguiente sesión. Entonces los invitamos pues a que participen, a que asistan a las charlas y pues nada, finalmente volver a agradecer al profe Peralta pues por su colaboración con el material, con guiar la presentación y pues por sus comentarios. Espero que tengan una feliz noche y nos veremos en la próxima sesión.